Hola, ¿qué tal? El Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional prácticamente ha llegado a su fin. Han sido 3 días de jornada muy intensa, muy propicia, muy fecunda para discutir sobre los temas actuales que atañen a nuestra disciplina. Al respecto, me permito, por ejemplo, comentarles que de acuerdo al programa que se nos hizo llegar, los ejes, que en total fueron 10 para el presente certamen, abordaban asuntos como Constitución y Estado laico, con una gran cantidad de ponencias desarrolladas por juristas de distintas partes del mundo. También encontramos Constitución y Orden Jurídico Internacional. Por supuesto, también está Constitución, Desarrollo, Ciencia y Ambiente, un tema que nos tiene que convocar de forma interdisciplinaria con otros especialistas, y que confiamos pues de que a nivel de las universidades, por ejemplo, de profesionales que en forma mancomunada, asociada, a través de repente de los colegios profesionales, puedan sumar esfuerzos. Asuntos como corrupción y otros vicios institucionales fueron materia de la actividad. Federalismo, regionalismo y municipalismo, del cual se ha discutido con mucha pasión y también, por supuesto, con muchas propuestas para mejorar y cambiar. Está también sobre elecciones, partidos políticos y calidad de la democracia, garantías y eficacia de los derechos humanos. Sin embargo, me voy a permitir tomarme unos minutos para comentarles también sobre novedades editoriales. Cabe decirles que México tiene una plaza editorial bastante atractiva, en el sentido de que hay mucha producción académica, pero no se trata solo de cantidad, sino de calidad, mediante las universidades que se ve que cuentan con mucho auspicio. Por ejemplo, este Congreso Iberoamericano, que ha convocado delegaciones de distintas partes del globo y que demanda como tal una logística tremenda. Quien asumió este reto fue la Universidad Autónoma de México, una universidad nacional, y que tal vez nos demuestra cómo en nuestro país aún estamos lejos de alcanzar un nivel así. Tal vez universidades privadas puedan tener los medios y la capacidad de inversión como lo demuestra la UNAM, pero es penoso que de repente las propias universidades peruanas ni siquiera cuentan con el presupuesto para licenciarse o cumplir con las exigencias de SUNEDU. Y ahí hay una llamada de atención serio al Ministerio de Educación, a la Superintendencia Nacional de Universidades Públicas y Privadas, y por supuesto de lo que es la educación universitaria, ¿no? Y por supuesto también al Poder Ejecutivo, ¿no?, que coordine adecuadamente cómo se va a poder solucionar esto. Ni siquiera a veces es penoso, ¿no? Existen servicios higiénicos operativos en las universidades públicas. ¿Qué podríamos ser sede de una universidad pública de un congreso de esta magnitud? Y allí hay mucho por hacer. A nivel de las unidades editoriales, algunas que hemos adquirido y otras que también generosamente los colegas mexicanos nos han obsequiado, encontramos, por ejemplo, una reciente edición, Diego Valadez, presidente actual del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, con su libro La Constitución y la Realidad, reflexiones sobre las instituciones públicas de México. Al respecto, se reseña sobre este libro, que nos puede parecer un poco similar al Perú. México padece múltiples problemas que en esencia se pueden identificar por su impacto en la vida cotidiana de quienes padecen los efectos de la pobreza, de la inseguridad, del desempleo, de la corrupción y en general del déficit democrático y del Estado de Derecho. En este volumen se recogen trabajos periodísticos y académicos relacionados con la Constitución, el déficit del Estado de Derecho, la crisis institucional, el concepto de pueblo y soberanía,
la cuestión social, el laicismo, la caduquez del sistema presidencial, la administración de justicia, el funcionamiento del Congreso, entre otros temas. Muy interesante que se desarrolle este punto desde México y por qué no también hacer lo mismo en nuestro país. ¿En qué sentido? Es muy alarmante los niveles críticos de los gobiernos democráticos a nivel de Latinoamérica, ¿no? Un escándalo de corrupción ha saltado prácticamente a nivel regional, involucrando a gobiernos y administraciones de diversos periodos. Por otro lado, asuntos que se aprecian en los fenómenos y desastres naturales, que muchas poblaciones no están en capacidad de afrontar. A todo esto, ¿qué tiene que ver la Constitución? La Constitución es la solución a esos problemas. La Constitución puede prevenir un huaico, la Constitución puede condenar la corrupción. Yo siempre he sostenido que la cuestión parte de los individuos. ¿Por qué hay corrupción? Simplemente porque hay personas que se dejan corromper y les gusta corromper. El tema de la naturaleza, bueno, es un asunto mucho más complejo, pero que tiene responsabilidad en la depredación y en la falta de regulación del uso de los recursos naturales, y que también el hombre puede mucho que prevenir a ese nivel. Así que es importante advertir que la Constitución, como instrumento jurídico, como norma valorativa, como norma política y norma jurídica, nos debe dejar sentar una sociedad a partir de principios y derechos inalienables, derechos sostenibles y, por supuesto, una garantía para hacerlos viables. El desarrollo, la economía próspera y otro tipo, un éxito educativo, entre otros, va a depender de cada individuo. La Constitución no nos regala los títulos universitarios, la Constitución no nos otorga puestos de trabajo. Allí es la sociedad colectivamente organizada la que asegura su porvenir. Y como tal, podemos discutir si merecemos una nueva Constitución, si nos quedamos con la que tenemos, pero hay que abordar los estudios jurídicos, y para eso son las maestrías y doctorados. A veces parece que solo sirvieran para acumular puntos el día que querramos ser magistrados o fiscales, pero no, en realidad las maestrías y doctorados forman especialistas que deben poner su conocimiento al servicio del país. Otra cuestión que vamos a comentar en esta oportunidad son estos materiales del Instituto Nacional Electoral, que los ha estado obsequiando durante todo el Congreso, como ustedes pueden verlos allí: multiculturalismo y democracia, ciudadanía y democracia, y por supuesto también democracia y formación ciudadana. Estos temas a nivel de del Instituto Nacional Electoral representan una suerte de manuales amigables y rápidos para entender cuánto se está avanzando en aspectos de formación cívica, que son indispensables para asegurar que los nuevos ciudadanos cumplan con esas exigencias. No cualquier persona está llamada a ser ciudadano, pues el ciudadano se identifica con los principios que orientan al Estado y aporta a ellos. Una persona que evade impuestos, un sujeto que simplemente prefiere la vía fácil sin cumplir con las normas, no merecen ser ciudadanos. Y como tal, esto comienza desde la casa y de la escuela. Otra publicación muy interesante está también en este volumen: Derecho Constitucional Estatal, memoria del 8º Congreso Nacional de Derecho Constitucional de los Estados. Al respecto, eventos como el 13 Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional o el 8º Congreso Nacional de Derecho Constitucional de los Estados de México, los Congresos Nacionales de Derecho Constitucional en el Perú, pueden ser oportunidades muy propicias para congregar a la comunidad académica. Pero, ¿cuál es el papel que debe asumir el académico, si lo queremos llamar así, o el intelectual? Desde mi perspectiva, mi modesta perspectiva, creo yo que los académicos e intelectuales deben estar frente a la población, liderando las exigencias y los cambios. Me explico. Los académicos, los universitarios, los graduados, pertenecen a la sociedad civil. Son tal vez ellos los privilegiados en acceder a la educación superior, y digo privilegiados porque no se dan las suficientes oportunidades para todos. Pero el papel del profesional, del académico, no debe ser solo el obtener un puesto de trabajo y una remuneración que le permita una vida sobradamente holgada,
sino que debe ser el primero en sensibilizarse con los problemas, las injusticias y las desigualdades. Frente a nosotros, ¿a quiénes tenemos? Tenemos al gobierno, a la política, al poder, quienes bajo las facultades y potestades que les ha otorgado la Constitución hacen y deshacen en el país. ¿Cuál debe ser el rol del intelectual? El ciudadano común y corriente, la masa, simplemente va a señalar su estómago cuando tienen hambre. Tal vez van a llorar cuando vean cómo se destruyen sus casas, o de repente van a renegar cuando vean que sus hijos no pueden ir a la escuela por tener que trabajar. ¿Cuál debe ser el rol del intelectual? Sensibilizar y persuadir a los políticos, evitar que se lleguen a confrontaciones que a la larga no benefician al país, como son protestas donde la violencia se desbanda y prácticamente se pone en riesgo todo lo construido. O peor aún, ¿no? Llegar a crímenes sobre la base de reclamos que pueden ser justos, pero es deber de los académicos, de los profesores universitarios, que siguen siendo parte de la sociedad civil, dialogar, fomentar. Si han llegado a un nivel académico tan alto, pues precisamente la obligación moral que tiene, y que tenemos, no me suscribo de ella, es desde nuestro fuero, digámoslo así, nuestro campo, denunciar lo que se está tal vez olvidando, y sobre todo reclamar ante el gobierno alturadamente, pero con la convicción, como lo hicieron en su momento Manuel Vicente Villarán, Víctor Andrés Belaúnde y otros grandes intelectuales, mismo Toribio Pacheco en el siglo XIX, acusar sin temor. Tal vez un pobre ciudadano tiene pavor de decir: este policía me pide, sin ánimos de ofender al cuerpo policial, este policía me pide un soborno. O una madre de familia en un hospital dice: este médico me ha pedido que le haga un favor con tal que me conceda lo que me pertenece. Pues ahí deben mostrar los intelectuales y no tener miedo al abuso ni a la prepotencia. Otro volumen que nos han ofrecido muy interesante, el evento que nos ha convocado, es el centenario de la Constitución mexicana. Y aquí tenemos precisamente una bella edición coordinada por los profesores Héctor Fixfierro y Diego Valadez sobre la Constitución Política de los Estados Mexicanos, texto reordenado y consolidado, un anteproyecto. Por otro lado, también encontramos las revistas. Nunca faltan las revistas. ¿Y por qué es importante mencionar a las revistas? Los libros. Pensemos en autores clásicos, por ejemplo, literatura. Está ahí, por ejemplo, Sófocles, está Homero, desde Grecia, Edipo Rey, la Ilíada y la Odisea siguen siendo los mismos libros que milenios atrás, igual que Don Quijote de la Mancha, siguen siendo libros, no ha cambiado su texto, pero las revistas nos ofrecen temas de actualidad. Aquí tenemos una muy célebre, todos sus contenidos y números están en internet y que podemos revisarla. Se denominan Cuestiones Constitucionales. Tenemos dos ediciones, la número 29 y 30, y en la cual en el Perú también tenemos una, digámoslo así, tendencia muy creciente a desarrollar revistas. Hay revistas en el ámbito penal, en el ámbito constitucional, en el ámbito económico y administrativo, pero México sí tiene una tradición muy admirable a nivel de la producción hemerográfica. Y como tal también nos vamos con dos volúmenes muy interesantes para conocer un poco más. La virtud de la revista es esa, la realidad, artículos de actualidad, de interés y de discusión presentes, y que como tal convocan a desarrollar y aportar nuevas investigaciones. Luego tenemos El constitucionalismo contemporáneo, libro homenaje a Jorge Carpizo, uno de los grandes maestros, desgraciadamente ya fallecido, del constitucionalismo mexicano. Tenemos también Constitucionalismo progresista, retos y perspectivas, un interesante volumen de Roberto Gargarella y Roberto Niembro Ortega, quienes han sido los coordinadores. Una adquisición que hicimos aquí en una de las bibliotecas de la UNAM, librerías, de Ramón Giró, Introducción a la historia de la filosofía. ¿Por qué estamos viendo filosofía si acaso no somos abogados? Por favor, no olvidemos nunca que la base de la investigación está también en llegar a los principios para poder hallar las soluciones. Y el rigor filosófico nos exige precisamente eso, la radicalidad, esto es, llegar al fondo del asunto.
La filosofía en el derecho es sumamente importante. Los que hemos pasado por la carrera sabemos que llevamos un curso de filosofía general en los primeros años y un curso luego especializado de filosofía del derecho que ayuda a discutir y poder desarrollar con una agudeza propicia cuánto debemos mejorar en nuestra materia, partiendo de cuestiones como qué es la justicia, qué es la verdad, qué es la paz, por ejemplo, ¿no? Y de esta forma desarrollando un marco teórico adecuado que nos permita formular investigaciones y soluciones sobre todo que sean viables. Porque es cierto, los discursos y hablar bonito no nos van a tapar el hambre ni nos van a dar un techo donde vivir. No obstante, necesitamos ideas sustentables y coherentes. Y la lectura y la formación académica nos hacen posible ello. Finalmente, tenemos este volumen muy interesante, La Constitución y el Derecho Administrativo. Son una serie de estudios que ha sido condensado por Jorge Fernández Ruiz, quien es el coordinador de la misma. El derecho administrativo, como lo hemos expuesto en algunas sesiones anteriores, resulta fundamental para entender cómo el ciudadano obtiene cada día lo que espera de la administración pública. Pero esto hay que concordarlo también con los principios previstos en la Constitución y cómo aseguramos que gracias a dichos principios se pueda concretar el objetivo y la visión del Perú. Bueno, eso ha sido todo en esta ocasión.